El próximo viernes será enviado a la oficina de la OIT en Ginebra el recurso de queja presentado por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, y trabajadores también del registro civil. Según ese documento, la moneda vulneró los derechos de los funcionarios durante el paro del servicio que duró 39 días. Y precisamente para conversar de este tema nos acompaña mañana en directo el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente. Don Raúl, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, buen día, Sebastián. ¿Cuál es el sentido que tiene presentar este recurso de queja en Ginebra si es que la OIT no puede estar, o los dictámenes de la OIT no pueden estar por sobre la Constitución política, que de hecho prohíbe la huelga de los funcionarios públicos? Lo que pasa es que estos dictámenes de la OIT fueron firmados y ratificados por Chile bajo una ley, el año 2000, durante el gobierno del presidente Lagos. De manera que también son leyes de la República en que Chile reconoce el convenio 87, que es de libertad sindical, y el convenio 151, que es el que es específico para la administración pública. Entonces le refraseo, si es que es una ley de la República, pero sigue estando en contravención con la Constitución, bueno, sabemos que manda la Constitución, no la ley. Los convenios internacionales tienen el carácter de tratados, y los tratados tienen el carácter de leyes también constitucionales. Entonces, lo que hay aquí es que Chile no ha adaptado la legislación nacional a los convenios internacionales que ha suscrito. Partamos entonces por las definiciones de lo que sucedió con el registro civil, del conflicto. El gobierno dijo que esta era una huelga ilegal. ¿No lo era? No lo es por lo que acabo de decir. Si Chile firma tratados internacionales que reconocen la libertad sindical y los derechos a asociarse, a negociar y a tener la huelga, por lo tanto, ¿cómo va a ser inconstitucional? Yo creo que aquí lo que se ha hecho es basarse en una constitución que además el propio gobierno está tratando de cambiar, y aquellas ministras que en este minuto dijeron que era anticonstitucional son las que cuando era senadora promulgó también el tratar de cambiar ese artículo de la Constitución política, la ministra Rincón. Antes era senadora. Sí, sí. Yo estuve el año 99 cuando se trató de cambiar precisamente ese artículo que se menciona. Perdón, y ella era senadora y la ministra Matei impidió que pudiera cambiarse ese artículo a pesar de que el Senado se ganó la votación, pero como era un cambio constitucional, no hubo el quórum suficiente para poderlo cambiar. Pero, don Raúl, más allá de que se haya querido cambiar, de que se deba cambiar, bueno, mientras no se cambie la Constitución, por más que este gobierno y la mayoría de los ciudadanos quizás quiera cambiarlo, bueno, es la Constitución que tenemos y tenemos que hacerle caso, mientras sea nuestra Constitución. ¿O usted no está de acuerdo con eso? Es que yo estoy de acuerdo con que entonces Chile no debe haber firmado estos convenios internacionales que tienen el carácter constitucional, y por lo tanto, entonces, ¿qué prima? ¿No prima acaso una ley que tiene el carácter de constitucional? La verdad es que no, lo que prima es la Constitución, aunque sea posterior. Lo que ocurre es que si no se cambia eso, probablemente, como usted dice, yo no soy abogado, y esta es una discusión que tienen los abogados laboralistas, no es que yo la estoy inventando acá, sino que efectivamente Chile firma esto, reconoce esto. Y tiene que hacer cambios internos. Ahora, don Raúl, quizás habría que alejarse un poco de la cosa más jurídica y hablar como desde el sentido común, que no tenemos por qué compartirlo, vamos a ver si lo compartimos. ¿No hay ahí un tema como de fondo en que, si bien el derecho a sindicalizarse y el derecho a asociación es universalmente reconocido, no es lo mismo que paralice una fábrica a que paralice un servicio del Estado como el registro civil? ¿No hay ahí un tema como de la naturaleza misma del servicio que se presta? Que hace necesaria la distinción. Exacto. Bueno, por eso existen turnos humanitarios, turnos éticos. Que también se cortaron en su momento en este caso. En algún minuto se cortaron, pero un par de días. Está bien, pero ¿ya? Se cortaron. Creo que ahí probablemente, y los trabajadores reconocieron eso y volvieron a retomarlo. La gente del registro civil son gente que quiere su trabajo, son gente, además, la mayor parte mujeres, que además toman con mucha pasión. Su lema es el de cooperación, el de cooperación con la ciudadanía principalmente. De manera que yo creo que estas personas sí tienen una vocación de servicio público, que se vieron impulsadas en este paro porque el gobierno no quiso negociar, y ese es uno de los factores por los cuales estamos hoy día presentando un recurso de queja. Tuvieron 3 semanas en que no quisieron sentarse a la mesa a negociar.
prohibieron a trabajadores cuando había otros en huelga, vale decir como rompehuelga. Amenazaron Pero con de nuevo, despedir. ¿Cómo se puede achacar al gobierno el que sea rompehuelga por el intento de darle continuidad a un servicio que es fundamental para miles de chilenos y extranjeros? O sea, la cantidad de casos, bien dramáticos algunos, que conocimos en estos días, está de sobra demostrado. No es suficiente justificación esa como para que el gobierno intente buscar, por los medios que sea, la continuidad del registro civil. ¿No cree usted que la mejor manera habría sido sentarse a conversar? El gobierno puso como condición que se depusiera el paro y los funcionarios no quisieron. A ver, después de 3 semanas en que el gobierno no quiere conversar, yo fui testigo, por cuanto seguí paso a paso e impulsé medidas para que pudieran sentarse a conversar, porque si no, usted no se sienta a dialogar y a buscar una solución, no va a lograr esa solución. Tuvieron 3 semanas que no quisieron sentarse, principalmente las autoridades de Hacienda, que hasta el último minuto no querían tampoco participar. Entonces, si resulta que quienes tienen las facultades, el poder, los recursos para solucionar un problema no se sientan a hacerlo, es decir, Raúl, realmente, ¿qué les va a creer de que se van a sentar a conversar, van a volver a trabajar después de 3 semanas sin que tengan ninguna avance en su solución? Pero, ¿sabe, don Raúl? También hay otros casos de negociaciones del sector público en los que le ha ido bastante mejor sin la necesidad de ir a un paro. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores del sector de salud, del colegio médico, lograron una negociación que se gestionó bastante mejor, al parecer, sin la necesidad de la paralización. Sebastián, a nosotros no nos gustan los paros, créame. Yo he visto a estas personas el costo que han tenido para ellos, familiar, tensional, etcétera. Nosotros buscamos a través del diálogo, pero acá ocurrió algo que realmente es incomprensible. Hubo un compromiso de un ministro anterior de que iban a haber mejoras. Hubo la firma de un convenio, un protocolo por parte de la actual ministra. Hubo una mesa que se instaló y que se rompió, no por los trabajadores, sino que principalmente por los negociadores del Ministerio de Hacienda. Es decir, no le atribuyamos a los trabajadores un perjuicio que pudo haberse evitado por parte de quienes realmente podían contar con los recursos. La pregunta es que cuando no se puede evitar, más allá de echarle la culpa al gobierno, a la falta o no falta de vocación, yo no tengo por qué poner en duda la vocación, digamos, de servicio público que tengan los funcionarios. Pero el hecho es que alguien podría pensar, pues, don Raúl, que basta que una guagua quede sin inscripción y que eso obste en algún tratamiento médico que necesita, basta una, para que uno diga, sabe que este paro no puede ser, porque de nuevo, más allá de que le gusten o no le gusten los paros, usted dice a la gente del servicio no le gustan los paros. Está bien, que no le gusten, pero el hecho es que estuvieron parados y eso perjudica a chilenos que quedan en la mitad del sándwich, ¿no? Entre el gobierno, bien, mal, como lo haya hecho, y los funcionarios, bien, mal, como lo hayan hecho. ¿No le parece, de nuevo yo le pregunto, que cuando se trata de servicios de esta importancia y magnitud, tienen que seguir, incluso si es que hubiera paro? Es imperdonable, digamos, que no se respeten los turnos éticos, máxime cuando incluso esos turnos humanitarios no daban abasto para atender los casos que eran de verdad humanitarios. Claro, ahora, nosotros los trabajadores y los trabajadores del servicio civil, yo escuchaba a Nelly decir, bueno, nosotros asumimos este costo, pero el gobierno que tiene las facultades para solucionar el tema y no lo hace, ¿no es acaso el responsable? Pero ¿y usted cree que a la mamá de la guagua le importa que Nelly asuma el costo? ¿Qué significa que asuma el costo? Mi guagua está enferma igual y no la puedo inscribir. A ver, perdóname, pero aquí no hubo una guagua que no pudiera tampoco ser atendida en el hospital porque no tenía un certificado. Fue atendida, ya había una solución. Y yo concuerdo contigo de que hay servicios que efectivamente debieran reglamentarse y ver cuáles son de utilidad pública o cuáles son esenciales a la salud, y eso la OIT también lo contempla, pero en este país no ha existido esa legislación, no existe en este minuto, y tampoco le va a decir de que esa legislación es culpa de los trabajadores. Don Raúl, ¿qué va a pasar con los temas de sanciones o eventuales descuentos que se vayan a aplicar por estos 39 días que no se trabajaron? Eso están en conversaciones ellos. Ahora, esos descuentos pueden ser descontados, se ha producido esa situación, pero también pueden ser recuperadas esas horas en que no se trabajaron, como también ha ocurrido con precisamente los trabajadores del registro civil. Pero ¿sabes qué? Lo que no puede ser es que se apliquen sanciones administrativas a trabajadores que están ejerciendo un derecho a la huelga, porque es diferente cuando uno comete una falta administrativa o comete un delito y por lo tanto es castigado por ese delito, pero no puede ser castigado
a través de un sumario, y ese es otro problema por lo cual estamos acusando a este gobierno de pretender aplicar castigos, sanciones a personas que están ejerciendo un derecho sindical. No es lo mismo cuando usted castiga a una persona que cometió un delito o que cometió una falta administrativa a través de un sumario, de que cuando hay un grupo de trabajadores, una organización de trabajadores que está ejerciendo un derecho, en este caso el derecho a la que huelga. Volvemos al punto original de si Sí, este que es era legal legal o no o no legal, esta claro. paralización. En todas partes la huelga y el derecho a asociarse es reconocido en todo el mundo, ¿ya? De manera que eso lo va a ver la OIT y el gobierno tendrá que responder. ¿Por qué contrató trabajadores para ejercer funciones de trabajadores que estaban en huelga? ¿Por qué amenazó? ¿Por qué dijo que era inconstitucional cuando había firmado convenios internacionales frente al organismo que estamos hablando, que es la OIT? Bueno, una cantidad de situaciones que se produjeron y que yo creo que no pueden volver a repetirse. Y por esa razón es que nosotros estamos recurriendo a la OIT para que se pronuncie y le diga a este gobierno que se equivocó, porque lo que hace la OIT es precisamente un organismo que debe velar por los derechos internacionales de quienes contraen compromisos laborales. Por último, don Raúl, ¿a usted le parece de justicia, más allá de que si se devuelven las horas, pero así, con las horas como están, las horas no trabajadas, ¿le parece de justicia que se paguen esos días de huelga o que se descuenten esos días de huelga? Mira, vuelvo a decir, o sea, una opción es que se descuenten, otra opción es que se recupere. ¿Pero qué le parece a usted que es lo justo? Bueno, yo creo que son personas que viven de un salario y por lo tanto si usted le descuenta un mes de sueldo, naturalmente que no me parece justo tampoco. ¿Y no es parte del riesgo que asumen al irse a paralizar? Es el riesgo y también es parte del acuerdo que pueda producirse el si se descuenta o se recupera. Don Raúl, una última pregunta nada más. Se viene una negociación por el reajuste del salario público. ¿Cuál va a ser la solicitud, el reajuste que está pidiendo la ANEF para esta El reajuste es un 8% nominal, que incluye la recuperación del poder adquisitivo. La inflación va en un 4,5%, por lo tanto lo real que aquí se está solicitando es de un 3,5% real de aumento de remuneraciones, que tiene que hacerse cargo también del crecimiento de la economía. El país no está en recesión y tiene un incremento menor que otros años, pero tiene crecimiento y los trabajadores también tenemos que ser parte de ese crecimiento. Además, quiero decirle, Sebastián, de que el reajuste no solamente es importante para nosotros, es importante para ustedes, para todos los trabajadores, porque los trabajadores en este país solo un 14% negocia colectivamente. Y por lo tanto la señal de reajuste es importante para todos esos trabajadores a fin de que también se reajusten sus remuneraciones. Y eso también ayuda a disminuir la brecha en que hay entre los que ganan más y los que ganan menos. Eso se produce cuando hay un mejoramiento también de las remuneraciones. ¿Es razonable esa cifra considerando el contexto de estrechez presupuestaria que enfrenta el gobierno? Es razonable porque si el crecimiento está en un 2,5, la inflación está en un 4,5, el solicitar un 8 para una negociación, yo creo que no es desmedido. Señor de la Puente, gracias por haber venido esta mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias, Paola. Gracias, Sebastián. Nos vamos a una pausa aquí en Mañana en Ya Directo. estamos de vuelta.